Damas y caballeros, bienvenidos a The Podcasters. El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. Y es acerca de cómo la filosofía afecta en la ética social. Para este podcast tenemos un invitado muy especial. Él es Nelson Ferreira. Él estudió Filosofía y Humanidades en la Universidad Sergio Arboleda. Nelson, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar en este espacio, en este podcast. Me parece que es un espacio interesante para poder dialogar sobre el hombre, sobre la humanidad, sobre el comportamiento, sobre la sociedad. Y qué chévere que se den estos espacios para poder dialogar un poco y poder debatir un poco los problemas dentro de la sociedad y cómo la ética está muy relacionada con el comportamiento que, por ejemplo, tenemos actualmente. Bueno, y para este podcast tenemos como recurso clave una entrevista que le hizo el Banco BBVA y el periódico El País a la filósofa Adela Cortina sobre los principios éticos en nuestra sociedad. Esperamos que les guste. Pero después creo que en un segundo lugar hay una cosa muy importante y me ha pasado mucho porque trabajado estas cosas con juristas y ellos mismos son los primeros que dicen es muy difícil encontrar criterios. Y entonces les resulta muy bueno cuando llegamos otros y decimos, pero es que lo importante es educar éticamente para que nadie trate de dañar tanto a otros que su única preocupación sea cuándo llego al límite de lo que es delito. Hemos de educar en la escuela y en la familia de tal manera que no se nos ocurra estar sencillamente midiendo hasta dónde puedo fastidiar a otro. Eso no es una sociedad que vive en paz. Entonces yo creo que el problema de libertad de expresión y delitos de odio se resuelve con ética, con una ética de la ciudadanía que no quiere dañar a otros, precisamente porque se da cuenta de que son dignos. Bueno, para este podcast, pues, como ya sabemos, vamos a tocar también el tema de la filosofía y la ética. Son dos temas que son bastante fundamentales de entender para comprender el comportamiento social de las personas. Y ahora yo quiero preguntarle algo a Nelson, nuestro invitado, para ir comenzando a ya tocar este tema, y es cómo la filosofía de la ética se ve en el comportamiento de la sociedad. Bueno, yo quiero empezar de pronto dialogando un poco del hecho natural del ser humano como ser humano en sí mismo, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a tender a la búsqueda de algo, ¿sí? Desde que nosotros nacemos, desde que nosotros somos pequeñitos, muy chiquiticos, desde que estamos incluso en nuestros primeros días, nosotros siempre estamos manifestando el querer algo, el desear algo. Cuando nosotros deseamos, nosotros podemos desear, no sé, un mango, por ejemplo, en este momento tengo un mango en mis manos, pero podemos desear comer, podemos desear dormir, podemos desear hacer algo, podemos desear obtener algo, pero todo siempre parte del deseo mismo que tiene el ser humano. Hay cosas que deseamos y que hacen parte de nuestra naturaleza esencial, que sí o sí tenemos que hacerlas, como deseo vivir, pero en fin de cuentas vivir es algo que me tocó hacer porque ya no puedo parar de pronto mi existencia, ya existo, ¿sí? Pero hay cosas que yo puedo elegir dentro de mi vida y es donde surge la ética. Entonces, todas las cosas que yo decido para mí, que implican una decisión, una libre elección, va a generar una decisión o buena o mala para mi vida. Entonces, desde que nosotros existimos, desde que el ser humano existe, desde que el ser humano es chiquitico, hasta que el ser humano toma su última decisión antes de morir, siempre va a estar en un contexto ético, siempre se va a estar moviendo en elecciones éticas. Y la más mínima elección que yo haga, ¿sí? Como no sé, como comer, como ir al baño, como levantarme de la cama para moverme unos pasos y volverme a acostar, todo va a implicar una elección ética. Obviamente hay unas decisiones que van a ser más trascendentales que otras, ¿sí? Porque implican una mayor responsabilidad, pero todo va a partir de una elección. La ética
siempre va a estar muy relacionada a lo que el ser humano elige, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos llegar a elegir qué queremos llegar a ser, ¿sí? De hecho, nosotros somos, o el resultado de nuestra vida, parte de una lección misma de a qué me quiero dedicar o quién quiero ser yo en la vida. Entonces, todo lo que yo hago a diario, así sea lo más mínimo, va a tener una consecuencia ética, ¿sí? Obviamente, como lo he dicho, hay unas decisiones que son trascendentales y hay unas decisiones que no trascienden tanto, que a veces se pierden de nuestro camino y pasan por nuestra vida como si fueran algo automático. Pero todas las elecciones, así sea algo mínimo, va a implicar una consecuencia ética. Bueno, y hablando al respecto de lo que mencionabas, Nelson, Adela Cortina, en una entrevista que hizo al diario Información de España en 2019, mencionaba que la ética tiene como base fundamental ponerse en los zapatos de los demás. Ella decía que la convivencia, que es lo más importante que nosotros los seres humanos aprendemos durante nuestra vida, tiene unas bases éticas, pero estas se forman a partir de tratar de entender a la otra persona y de tratar de entender cómo ve las cosas. A pesar de que todos vemos las cosas de diferente manera y que llegamos a polarizar de cierto modo las ideas, ella dice que en algún momento podemos encontrar un punto neutro en donde se pueden compartir ideas y pues de esa manera como llegar a un sitio del conocimiento de la otra persona para poder tener una convivencia sana. Además que la convivencia, ella mencionaba que la convivencia es tal vez el factor más importante de toda la sociedad, independientemente de las afectaciones externas, tanto políticas o económicas, ya que pues obviamente el factor de la humanidad es como lo que mueve en realidad a lo que es una sociedad. Y mencionaba que desgraciadamente pues no todos los seres humanos llegamos a en un momento a tratar de entender a los demás o a tratar de siquiera pensar qué puede llegar a sentir la otra persona. Y mencionaba que es una naturaleza humana, que es algo que el humano siempre tiene y a veces es solo pensar en él mismo. Ya con esto mi pregunta es sobre la ética, si es en verdad la base de todo lo que nosotros vemos como una sociedad estable. Bueno, yo creo que hay que empezar a analizar la ética como una rama superior de la cual se desprenden unas subéticas. O sea, nosotros no podemos ver la ética solamente como un solo elemento unilateral, ¿sí? Hay que ver la ética como algo que es la base de la cual se van a desprender un poquito de ramitas que ya las voy a ir explicando. Entonces, primero hay que ver, digamos, como el concepto de ética general. Entonces, la ética general implicada al ser humano visto como un solo ser, como una sola persona. Entonces, cuando uno ve la ética solamente como un solo ser, va a darse cuenta de que nosotros como seres humanos vamos a tender naturalmente o al bien o a escoger el mal buscando un bien, ¿cierto? Pero a partir de eso, nosotros nos damos cuenta, como tú lo has dicho y como lo ha dicho esta autora, y es que el hombre no es un ser individual. Lamentablemente a veces cuando nosotros creamos teorías, hablamos de uno, ¿sí? Pero nosotros no podemos hablar de uno dentro de una sociedad porque por eso somos sociedad, porque hay varios individuos dentro de esa sociedad. Y más cuando dentro de esa sociedad esos individuos son totalmente distintos y no hay uno totalmente igual a otro. Entonces ahí, en ese caso, empezarían a aparecer unas ramitas de la ética que se llamaría, por ejemplo, en este caso se llamaría una ética social y estaría dirigida única y exclusivamente a estudiar la ética desde el comportamiento del hombre, pero dentro de la sociedad. Por ejemplo, cuando tú estás dentro de una empresa, tú tienes una ética, por ejemplo, cada empresa tiene su propia ética empresarial. ¿Sí? Uno cuando, por ejemplo, se titula de algún estudio, uno tiene una ética profesional. Entonces, según la rama de la ética en la cual se esté abordando, pues las decisiones y las cosas van a tomar un tinte particular. ¿Sí? Por ejemplo, yo como ser humano dentro de la ética general, yo siempre voy a tender al bien.
y a la búsqueda del bien. Pero si yo solamente me veo a mí como un ser individual, pues mi bien tal vez solamente me sirva para mí. Pero si yo veo la ética desde el conjunto de la sociedad, pues hay una responsabilidad ya no individual, sino hay una responsabilidad social, en el sentido que ya no tengo que pensar en mí, sino que tengo que pensar también dentro de la sociedad. Y ahí es cuando se empieza a crear la dualidad entre el individuo y la sociedad misma. ¿Qué debe primar, por ejemplo, aquí? El bien o eh, los deseos que tenga la persona individualmente, o el bien y los deseos que tenga la persona en el sentido social o la sociedad misma. ¿Qué debe primar? Entonces, si estamos hablando de solamente el ser humano, pues el ser humano solamente como persona individual debe primar la búsqueda de su bien personal como persona. Pero si estamos hablando de una sociedad, pues entonces debe primar el bien común, ¿sí? Aquí de pronto citando un poquito a Kant, cuando él hablaba sobre la ética, vemos que Kant, por ejemplo, nos dice que todo lo que tú hagas, debes hacerlo tratando de que todo lo que tú hagas se convierta en una ley universal. Entonces, digamos en este mismo contexto, cuando tú vas a hacer una acción o cuando vas a tomar una decisión que va a trascender dentro de la sociedad, pues esta decisión debe ir muy acorde o a lo que conviene más a la sociedad o a lo que la mayoría de la gente debería hacer dentro de la sociedad, ¿sí? Teniendo en cuenta que tal vez la decisión que tomes, pues no va a gustarle a todo mundo. ¿Y por qué no le va a gustar a todo mundo? Porque no todos manejamos la misma ética social o porque no todo el mundo sabe, digamos, que hay una ética social y una ética individual y que hay unos momentos en los cuales puedes pensar en ti mismo y tú puedes ser envidioso y decir, listo, esto es lo que quiero para mí y como yo me he ganado esto, lo puedo obtener sin afectar a las otras personas. Pero cuando yo ya afecto a las otras personas en el conjunto, pues la ética ya no se vuelve una ética individual, sino se vuelve una ética social y ya hay una responsabilidad social de respetar y velar por el bienestar del otro y porque mis decisiones éticas favorezcan en mayor medida al otro. No siempre se le puede, por ejemplo, favorecer, por ejemplo, cuando uno toma una decisión, aunque sea buena y aunque sea muy buena, pues lamentablemente tal vez esa decisión tan buena que yo he tomado, en cierta medida puede afectar negativamente a otra persona, ¿sí? Por ejemplo, tomando algún ejemplo, podemos, por ejemplo, cuando yo voy a buscar empleo, ¿sí? Cuando yo busco empleo, por ejemplo, yo tomo la decisión de trabajar o no dentro de una empresa y me dicen, listo, eres contratado y ya tú decides si quieres quedarte con nosotros o quieres seguir trabajando en la empresa antigua que estabas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo una decisión, siempre van a haber unas consecuencias, ¿no? Consecuencias colectivas y consecuencias personales. Si yo me cambio, por ejemplo, a esta empresa, pues las consecuencias personales es que tal vez va a cambiar mi estilo de vida y tal vez sea positivo o va a llevar unas consecuencias negativas. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo acepte, por ejemplo, ese puesto, puede ser que muchas personas que estaban detrás de ese puesto no puedan llegar a aceptar o no puedan obtener un trabajo. Entonces, uno tiene que, por ejemplo, tener mucho cuidado en no tratar de buscar de siempre estar haciendo el bien a todo mundo, porque no se va a lograr, es imposible. Y es imposible porque no todos pensamos de la misma manera dentro de la sociedad. Si nosotros pensáramos todos de la misma manera, pues todos siempre estaríamos buscando una sociedad en la cual el bien común va a primar, pero lamentablemente como nosotros pensamos individualmente y como tenemos una personalidad individual y todos nos comportamos de manera distinta, pues no siempre se le va a poder dar el gusto a todas las personas.
Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, de responsabilidad social o cuando uno habla de ética social, obviamente hay una responsabilidad social y una ética social aquí en la cual yo debo velar por un bien común. Pero ojo, hay que tener cuidado con cuando uno habla de bien común, porque el hecho es que en la generalidad, en ese cúmulo o ese conjunto de personas que hay ahí, la mayoría tienen que salir beneficiadas, no todas, ¿sí? No el 100% de las personas van a salir beneficiadas. En el mayor grado que tus decisiones favorezcan a la mayoría de personas, pues estás actuando éticamente bien, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tú favoreces individualmente a una en específico, pues ya no estamos hablando de una ética social, ¿sí? Porque, digamos, esa ética puede llegar a estar corrompida por preferencias o tú estás pensando es una ética personal y no en una ética social. Entonces, aquí, digamos, como un poquito para resumir, hay que diferenciar un poco en ética individual, que es la que yo pienso para mí como persona, única persona, en la cual yo me centro como persona y busco cómo realizarme como persona, y en una ética social en la cual tú ya estás pensando no en algo individual, sino algo colectivo, y buscas el bien para ese colectivo, ¿sí? Que sería la ética que se manejaría dentro de cada sociedad, sin importar, digamos, los derechos y los deberes que haya dentro de esa sociedad. La ética colectiva siempre debe de velar porque dentro de esta sociedad todos tengan exactamente los mismos derechos o las mismas condiciones y que las acciones que tome cada persona favorezcan en gran medida a la mayoría de las personas, no a todas. ¿Sí? Sería un poco utópico pensar que uno puede llegar a favorecer a todas las personas porque, lo que te digo, no todos tenemos los mismos intereses y no todos, por ejemplo, vamos a tener los mismos deseos. Ahora, dijiste palabras bastante interesantes como el respeto. El respetar al otro es algo bastante importante, pero acá la pregunta es, ¿cómo sabemos a quién respetar o todas las personas merecen todo el respeto o hay que respetar algunas más que otras? Eso es un dilema ético que muchas veces vemos y también por otra parte ese respeto también se puede ligar con lo que alguna vez planteó Maquiavelo de el fin justifica los medios. Si se justifican si el fin justifica los medios, entonces en alguna parte podríamos estar pasando encima del respeto a los demás y podríamos estar perdiendo la empatía. Entonces, acá Sí. acaba la pregunta. ¿Nosotros debemos respetar a todos o solo a algunos o depende de qué persona sea? Bueno, aquí quiero hacer varias aclaraciones. La primera, el término ética siempre va a estar muy ligado con el tema de los principios naturales del ser humano. Naturales en el sentido no religioso, o sea, no quiero que se torne religioso, sino los principios que nos llevan, por ejemplo, a defender, por ejemplo, nuestra propia humanidad. Sí, uno de esos principios es la búsqueda del bien. ¿Sí? Entonces, siempre nosotros todos vamos a buscar el bien. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos dentro de la sociedad hay unos derechos, unos deberes y unas normas establecidas. Eso es ética, pero más que ética es moral. La palabra moral viene de costumbres. Entonces, dentro de las costumbres, cada sociedad implanta sus propias costumbres y sus propias normas. Entonces, lamentablemente en nuestra sociedad y en el mundo en el que vivimos, existen diversidad de países y si uno va a evaluar las normas establecidas dentro de esos distintos países que hay, pues eso ha llevado a que la costumbre y la moral que trabaja cada país o cada sociedad sea distinta según el lugar en el que se desarrolla. Eso ha generado que dentro de sociedades empiecen a estratificar las personas. Entonces, lamentablemente, pues empieza a surgir y en este mundo capitalista en el que existimos y en este mundo tal vez en el cual cada persona planta sus propios principios, o sea, su propia moral y no su propia ética, sino su propia moral,
entonces empezar a ver a personas que empiezan a adquirir un poco más de poder, a personas que lamentablemente tienen un poquito menos de poder, y dentro de esa escala social empiezan a haber estratificaciones. Entonces ahí es cuando surge la pregunta del respeto. Y cómo, por ejemplo, yo debo respetar a cierta persona dentro de la sociedad. Entonces, si uno ve a las personas desde la moral, ¿sí? Desde la moral, lamentablemente empieza a surgir toda esta problemática del irrespeto al otro, porque empezamos a ver cosas como, por ejemplo, el feminismo versus el machismo, ¿sí? En las cuales estamos mirando quién es el que tiene mejores derechos o quién es el que debe ser mejor respetado, o las mujeres o los hombres. Pero aparte de eso podemos encontrar, por ejemplo, el tema de las comunidades LGTBI. Entonces, ¿por qué deben ser respetados este tipo de personas? Incluso nosotros hablamos, a veces cuando hablamos de las comunidades LGTBI, hablamos como si fueran personas de otro mundo o personas por allá, es que las personas LGTBI, ¿sí? O podemos hablar incluso de estratificaciones sociales en las cuales está el rico, el pobre y el de la clase media. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, empezar a decir cómo respetar a las personas si vivimos en un mundo en las cuales hay un montón de estratificaciones y un montón de comunidades y un montón de sociedades de porque yo soy de tal país, entonces tengo que ser respetado y las personas me tienen que valorar por ser de tal país, y usted es de tal país, entonces a usted porque le tengo que hablar así o lo tengo que respetar porque usted salió de allá, entonces ¿qué derechos tiene? ¿Sí? Entonces empieza a ver todo eso. Si uno quiere, por ejemplo, hablar del respeto, debe empezar a hablar del respeto no desde la moral, sino desde la ética, ¿sí? Y lamentablemente nuestro mundo habla más desde los derechos constitucionales o de los derechos y las normas que han creado las sociedades y no desde la ética misma. Cuando uno ve al ser humano, lo debe ver como eso, como ser humano, no lo debe ver como hombre, o no lo debe ver como mujer, o no lo debe ver como de comunidad LGTBI, o no lo debe ver como un ciudadano norteamericano, o no lo debe ver como un ciudadano venezolano, un colombiano, lo debe ver como un ser humano. Si nosotros vemos al ser humano como ser humano, nos damos cuenta de que todos nacimos igual y todos moriremos igual. ¿Sí? Que todos tenemos un ciclo de la vida en la cual vamos a vivir, comer, reproducirnos, morir, bueno, pero todos somos unos seres humanos, que tal vez nacimos en un contexto distinto, es otra particularidad, pero el respeto debe surgir desde la naturaleza del ser humano en sí, no de si tú perteneces o no perteneces a cierta comunidad o cierto estatus social o cierta sociedad, sino ver al ser humano como ser humano sí. Cuando el mundo y cuando las personas seamos conscientes de ver el ser humano como ser humano en sí, nos respetaremos. ¿Por qué? Porque veremos que todos somos iguales. ¿Sí? Independiente de donde hayamos nacido y dependiente del conocimiento que tengamos y de las oportunidades que la vida ya nos haya puesto en el momento de nuestro nacimiento. Independientemente de todo eso, ¿sí? De las cosas buenas y cosas malas que la vida nos haya dado, todos somos seres humanos. Y ahí es donde surge el respeto, porque al verte tú como ser humano te das cuenta que tienes exactamente las mismas responsabilidades en este mundo y los mismos derechos y las mismas libertades. Ahora, por ejemplo, hablando del concepto de libertad, hay una cosa que quiero tratar y es que hay una idea errónea en la cual se dice que mi libertad comienza y termina cuando comienza y termina la libertad del otro. Y eso es totalmente erróneo, ¿sí? Porque cae en el problema de decir, yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando yo no afecte al otro. Pero lamentablemente tú no vives en una burbuja. Tú no vives en un mundo donde te abres, no sé, una casita y en esa casita ya es tu solo mundo y es un mundo por allá separado de los demás. Todo lo que tú hagas, así sea mínimo, va a traer consecuencias dentro de la sociedad. No las podemos llegar a saber porque solo vivimos en un mundo y vivimos las consecuencias de las acciones que vivimos. Pero todo lo que tú hagas o dejes llegar de hacer siempre va a afectar en cierta medida a la sociedad.
Entonces, todas tus acciones siempre, en cierta medida, tienen una responsabilidad social frente al otro, ¿sí? Por eso es que es importante que nosotros veamos al ser humano como ser humano y no como parte de una comunidad, ¿sí? Y ahí es donde surge el respeto, ver al otro como ser humano, no ver al otro como alguien que pertenece a cierto gremio, a cierta comunidad o a cierta sociedad. Bueno, ya para comenzar a cerrar, me gustaría también hacer una referencia sobre el libro que también escribió de la Cortina que se llama Aporofobia. Y con esto voy a lo que tú mencionabas, Nelson, sobre lo que es el respeto a las demás personas. En este libro ella menciona que es el miedo al pobre, el miedo a ser pobre y a las personas pues de escasos recursos. Y de cierto modo es una falta de ponernos en los zapatos de lo que está viviendo la otra persona. Y ella dice que a través de nuestra vida hay un estigma que siempre se nos mete a la cabeza y es que tenemos que tratar a las personas depende de cómo son. Entonces, si son pues respectivamente del estatus social en el que tú estás, pues se merecen el mismo respeto que tú. Pero si no es así, entonces no debería de merecerse el mismo respeto. Y de cierto modo, ella también decía que esta falta de respeto es en realidad lo que daña absolutamente todo, porque es un punto en donde hay una inestabilidad social y es por eso que las personas nunca llegan a estar de acuerdo con nada. Entonces, en temas políticos, si ponen algo que beneficie única y exclusivamente a cierta población, obviamente esa población se va a ver beneficiada, pero la otra población va a estar en contra de ese gobierno simplemente porque no le benefició a él. Y es algo muy difícil, ya que es casi imposible beneficiar a todas las, o sea, mantener a todas las personas contentas. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque pues siempre buscamos que estemos beneficiados nosotros y ni siquiera le ponemos importancia a lo que necesitan las otras personas y a lo que si se está haciendo es bueno o no para esas otras personas. Y no vemos el crecimiento como un crecimiento que sea en conjunto, porque crecimiento en conjunto, que ella lo mencionaba también en su libro que se llamaba ¿Para qué sirve realmente la ética? Ese crecimiento en conjunto es lo que hace avanzar a la raza humana pues a través de los años, pero pues si solo buscamos el crecimiento individual, pues vamos a crecer nosotros mismos, pero pues los demás no. Y la idea es que todos podamos crecer de una manera en que podamos sacar pues de el mundo o esta humanidad adelante, a avanzar por cada faceta que pues nos trae la vida diariamente. Pero ese factor de no ver lo que es bueno para todos, sino solamente lo que me beneficia a mí, es lo que daña de cierto modo ese avance. Y yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué le dirías a nuestros oyentes de cómo podrían aplicar esas bases éticas en su vida para empezar a ver cómo un crecimiento en grupo nos puede ayudar? Ok, bueno, yo quiero tocar 3 puntos ahí súper importantes que acabas de decir. El primero es que lamentablemente nosotros como seres humanos somos sociales por naturaleza, tendemos a asociarnos, ¿sí? Eso es bueno, pero es malo cuando lo sectorizamos o cuando lo volvemos una ideología, o cuando lo volvemos o convertimos eso que hemos creado, esa comunidad que hemos creado, en principios, en criterios cerrados completamente. Entonces, cuando nosotros nos cerramos, por ejemplo, a solamente la visión que tenemos como comunidad o que tengo yo como mundo, pues ahí es cuando empieza a fallar la ética. ¿Por qué? Porque solamente veo o escucho lo que me parece a mí o lo que le parece a mi sociedad o lo que le parece a mi mundo o al mundo en que yo estoy girando. Sí, entonces solamente valoro los principios que me ha dado la sociedad y si alguien, por ejemplo, viene acá a decirme otros principios que aunque parecieran obvios y aunque hay que aceptarlos porque hacen parte del ser humano como ser humano, pues no los vamos a aceptar porque van en contra de los principios en sí. Y esto es, por ejemplo, lo que no ha permitido que la sociedad avance un poco más a muchas libertades que deberíamos tener. No libertades en el sentido de que ya podemos hacer lo que se nos dé la gana,
gana, sino libertades en el sentido de tener una mente más abierta a aceptar otro tipo de cosas que no son malas, pero que no van de pronto acordes a nuestro propio pensamiento. Entonces, lo primero es que el ser humano es un ser humano de sectores. Y si un ser humano no tiene la capacidad de poder abrir, ¿sí?, de abrir su propio pensamiento y sus propios criterios a otras posibilidades de hacer bien las cosas de otra manera o buscar el bien común de otra manera, sino principios implantados tal vez desde la sociedad, desde la religión o desde las mismas costumbres que han generado. Por ejemplo, hablamos del concepto de moral, de las costumbres que han implantado esa sociedad, pues entonces nos quedamos estancados. Y creo que hay muchos testimonios dentro de la historia en las cuales las sociedades se han quedado estancadas por no aceptar un pensamiento diferente, ¿sí? Eso es uno. La segunda cosa que quiero decir es el tema de la pobreza, ¿sí? Del huirle al pobre. Lamentablemente y afortunadamente, las dos cosas, el hombre tiene la capacidad, o nosotros tenemos la capacidad racional de sentirnos superiores por esa capacidad racional que tenemos, ¿sí? Pero lamentablemente siempre queremos sentirnos superiores al otro, ¿sí? Y siempre el ser humano quiere relucirse, ¿sí? Y cuando uno, digamos, por ejemplo, esa parte del sentimentalismo en las cuales yo me siento reconocido por el otro, pues me hace sentirme importante. Lamentablemente esto ha hecho que nosotros muchas veces miremos al otro de una manera despectiva, porque siempre queremos ser nosotros. Y yo pienso que nosotros tenemos que tener la capacidad de entender y la capacidad de discernir que el otro también puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas mejores como yo las hago, ¿sí? Cuando nosotros podamos llegar a hacer un trabajo colaborativo dentro de la sociedad y no estar compitiendo sobre quién ofrece mejores cosas o quién, por ejemplo, saca ahorita la vacuna más rápido del coronavirus o, por ejemplo, quién tiene un mejor mercado que el otro, sino que empecemos a trabajar juntos en pro del ser humano y en pro de una sociedad mundial, pues las cosas van a ser diferentes. Pero lamentablemente hemos caído por ese huirle al pobre, digámoslo en cierto sentido metafórico, pues hemos caído en la mala idea y en el mal hábito de querer estar siempre en una competencia y estar mostrándonos quién es mejor por potencia que el otro, quién sabe más que el otro, quién puede dar más que el otro. Y eso es lo que hace que la ética se destruya, porque estamos pensando al ser humano como un ser humano económico y no como un ser humano con valores y virtudes que pueden ayudar al otro y darse al otro, sino solamente estamos pensando en una economía humanística un poco corrompida por ese deseo de la superioridad. ¿Listo? Entonces, y por último, entonces, pues hay varias recomendaciones. Hay una recomendación desde lo social, creo que ya lo hemos tocado mucho en el tema de ver al hombre, como ser humano, ¿sí? Hombre como ser humano, y no al hombre como una segregación de grupos o de sectores, ¿sí? Cuando uno es capaz de ver al ser humano desde esa concepción de ser humano, pues las cosas van a ser mejor porque yo puedo identificar que el otro, aunque pertenezca a un estrato social diferente, o que pertenezca a una sociedad diferente, o aunque tenga unos principios y unos ideales diferentes, pues es igual a mí. Es un ser humano que va a vivir una vida dentro de este mundo, no igual, digamos, en un contexto social, sino en un contexto natural. Cuando nos veamos como seres humanos, podremos avanzar éticamente dentro de la sociedad. Y lo segundo es ya desde la ética individual, como por ejemplo yo puedo tomar mejores decisiones dentro de mi vida, desde lo individual. Entonces, siempre dentro de la ética hay una palabra que no se toca y se esconde por allá detrás de una columna, y es el tema del deseo, que fue con lo que empecé en mis intervenciones. Si uno no sabe educar el deseo, las cosas lo corrompen. Si uno no sabe, por ejemplo, discernir adecuadamente y deliberar adecuadamente sobre lo que verdaderamente desea y le conviene para su vida, pues
su ética se va a corromper. Y a veces el deseo, tú puedes desear muchas cosas, pero a veces el deseo no te puede llevar a elegir cosas malas y el deseo te puede llevar a elegir cosas buenas. Entonces uno tiene que saber desde lo personal educar el deseo. Educando el deseo sabiendo de que muchas veces podemos darle, no sé cómo decirlo, agradar al deseo y decirle, listo, esta vez es permitido hacer esto, pero esta vez no es permitido hacer esto, por dos cosas. La primera, porque tal vez me afecta a mí como persona, o la segunda, porque puede afectar, no me afecta a mí, pero puede afectar mi deseo, mis decisiones pueden llegar a afectar a la sociedad en sí misma. Entonces, si uno sabe educar el deseo, y todo parte de la educación, si uno sabe educar el deseo, uno puede tener una ética adecuada, porque uno sabe elegir bien y elegir mal, así sea para lo personal o para lo comunitario. Pero si uno no sabe educar el deseo, pues las cosas se van a volver individuales. Y cuando tú escoges solamente pensando en ti, pues puede ser que escojas bien para ti, pero no para la comunidad de donde vives. Bueno, damas y caballeros, con esto concluimos este podcast, un podcast que es un poco más una clase de ética, pero es bastante importante porque nosotros como sociedad tenemos que seguir avanzando y avanzar desde unas bases filosóficas que en este caso son la ética. Mi mensaje es que comencemos a ser un poco más empáticos como siempre lo decimos, porque la empatía es fundamental para seguir avanzando. Muchas gracias.